Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a la clase de Valor Económico. Esta es nuestra última clase antes del parcial. La próxima semana tenemos el parcial número 1, el 19 de mayo. Es el mismo formato que el control 1. Entonces, va a ser en el horario de clase. Yo les voy a enviar las preguntas unos minutos antes de las 8:30. Y entonces ustedes tienen toda la clase, en este caso tienen toda la clase, las 2 horas de clase, para contestar esta prueba. Y entra toda la materia, desde la primera clase, desde el 17 de marzo, hasta lo que veamos hoy, ¿vale? Lo último que vamos a ver hoy. Eh, la única cosa que aún que dejo afuera, esto que está destacado en rojo, que todavía no lo he pasado, lo voy a pasar después del parcial, pero el resto de las cosas todas las hemos visto y lo que nos falta lo voy a ver ahora en esta clase. ¿Okay? Entonces, toda la materia, incluido lo que evalué en el control número 1, excepto esto que está destacado en rojo acá en el programa, que tiene que ver con el riesgo sistemático, el beta y el modelo KPM. ¿Vale? Bueno, entonces, eso respecto al parcial. Tienen que estudiar porque equivale al 30% de la nota, entonces es una cosa importante. ¿Okay? 30% del caso de hoy es el control de la semana pasada, el control del mes pasado 10, y entonces ya llevaríamos la mitad de la nota del curso. ¿Vale? Entonces, estudien esta semana. Yo les voy a enviar unos ejercicios el día viernes de práctica, ¿vale? Como una ayudantía, una especie de ayudantía, para que estén atentos a ese correo. Bueno, entonces, voy a hablar brevemente del caso, porque para tratar de avanzar con la materia que nos falta, ¿vale? El caso en todo caso no era nada muy complejo. Este caso es la primera parte, tiene dos partes, por eso que se llama Estrategia de Inversión en la Bolsa de Santiago A. Existe otra parte que es la parte B, que no sé si la vamos a alcanzar a ver en este curso, pero esta sería como la primera parte del caso, que el caso en general se trata de construir una estrategia de inversión, ¿vale? Pero acá, en esta primera parte del caso, lo que teníamos que hacer era calcular como los inputs del modelo. Entonces, cuáles son los retornos, cuáles son los riesgos, cuáles son las covarianzas, ¿vale? Eso en términos de cálculo. Cuáles son los ratios de Sharpe, o sea, la relación entre riesgo y retorno de cada uno de los activos. Y además yo puse otras preguntas que eran más conceptuales, donde ustedes tenían que argumentar. Eso eran las dos primeras preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con la idea de concentrar la inversión en el mercado nacional y no invertir en acciones cotizadas en el extranjero? Y ahí pueden haber muchos argumentos a favor y en contra, y eso es lo que me gustaría leer, digamos, lo que ustedes pusieron. En realidad, los casos no tienen, así son los casos, digamos, los casos no tienen una respuesta 100% correcta o una pauta de evaluación, porque queda a criterio, hay muchas cosas que quedan a criterio del analista, ¿vale? De todas maneras, sí hay cosas que hacen sentido y cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, lo que yo voy a revisar cuando yo lea la respuesta de ustedes es que escriban cosas que, que, que tengan algún sentido económico, algún sentido financiero, ¿vale? Y no hayan respondido a cualquier cosa. De todas maneras, siempre hay como una línea argumentativa que yo esperaría que ustedes tuvieran, y en el caso de la pregunta 1, en alguna parte de la respuesta ustedes tienen que haber hablado de diversificación, ¿vale? Entonces a mí, ¿qué me interesa cuando estoy construyendo este portafolio? Quiero diversificar para reducir el riesgo y quiero diversificar lo mejor posible, o estoy dispuesto a concentrarme en un pequeño grupo de acciones de un país en particular, que en este caso sería Chile, a cambio de un retorno mayor, pero asumiendo mayores riesgos, ¿vale? Entonces, depende de lo que usted haya entendido del caso, cuál era el objetivo de este fondo de inversiones, era la respuesta que tenían que poner acá, ¿vale? Si mi propósito es diversificar mi portafolio, obviamente es mejor incluir acciones de todo el mundo, ¿vale? La idea de la diversificación, recuerden, es que una parte de mi portafolio, movimientos en una parte de mi portafolio sean compensados con movimientos en la dirección opuesta en otra parte del portafolio, y entonces esos movimientos
se van suavizando cuando yo los incluyo, cuando incluyo la mayor cantidad de acciones posible en mi portafolio. Hay una parte del riesgo que nunca se diversifica, que es el riesgo de mercado, ¿vale? Entonces, hay ciertos eventos, como por ejemplo el coronavirus. Al principio, digamos, en el coronavirus, en los primeros meses, digamos, en marzo del año pasado, cuando todas las bolsas del mundo se vinieron al suelo, ¿vale? Pero después hay acciones que reaccionaron de manera distinta a noticias relacionadas con el coronavirus. Pero por esa razón es que es importante diversificar. Entonces, las pérdidas en una parte se compensan con ganancias en otra. ¿Okay? Pero hay fondos de inversiones que están dispuestos a sacrificar beneficios de diversificación a cambio de seleccionar acciones que ellos estiman que están, que están subvaloradas y entonces van a entregar un rendimiento más alto. ¿Okay? Por ejemplo, en nuestra simulación de inversiones, nosotros no tenemos portafolio, supongo, al menos yo no tengo un portafolio 100% diversificado, sino que tengo, no sé, 10 acciones, y son 10 acciones que yo creo que están subvaloradas, por lo tanto que van a subir de precio en los próximos días o las próximas semanas, ¿vale? Pero ahí no tengo un portafolio perfectamente diversificado, porque tengo muy pocas acciones, están concentradas en ciertas industrias, y por cierto están concentradas en el mercado de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, por ahí, digamos, por ahí iban los argumentos que ustedes tenían que presentar en la pregunta, para responder la pregunta 1. Para la pregunta 2, lo que tenían que hacer era hablar acerca de una estrategia que ustedes recomendarían entre dos opciones. Y la primera opción era una estrategia activa. Eso quiere decir que yo voy seleccionando acciones, tal como lo estamos haciendo en la simulación, ¿vale? Aunque en la simulación, yo supongo que hasta el momento lo están haciendo ustedes de manera más intuitiva porque en realidad todavía no hemos visto toda la materia, entonces no tienen todos los conocimientos que necesitan para hacerlo de manera apropiada en base a una relación de riesgo y retorno. Pero lo que hacemos es, bueno, buscamos acciones que ofrezcan el retorno que nosotros deseamos o el retorno objetivo que tenemos de acuerdo al perfil de nuestro inversionista, y después tratamos de minimizar el riesgo lo más posible. O sea, encontrar la acción que nos ofrezca el mayor retorno al menor riesgo que se pueda, ¿vale? Y eso significa optimizar la relación riesgo-retorno. Cuando nosotros seleccionamos acciones, o seleccionamos clases de activos, porque también pueden ser, no necesariamente acciones, pueden ser otros instrumentos, pueden ser bonos, pueden ser emprendimientos, yo puedo invertir en emprendimiento, en venture capital o capital privado, también podemos invertir en propiedades, ¿vale? Pero lo que hacemos es administrar, o sea, activamente elegir esas acciones. Por otra parte, existe una estrategia pasiva, donde no me preocupo de seleccionar acciones individualmente, porque, a propósito, eso requiere mucho trabajo, digamos. Yo tengo que tener un equipo de analistas que estén observando o analizando las distintas noticias, que estén estimando modelos de valoración, para yo poder seleccionar cuáles son esas acciones que están subvaloradas o que ofrecen la mejor relación riesgo-retorno. ¿Okay? Entonces, eso requiere montón de trabajo. Y por eso que hay mucha gente que paga para que le administren los fondos. Por ejemplo, la gente, digamos, los que trabajan y ahorran en la AFP, esa gente, esos trabajadores pagan para que la AFP administre esa plata. ¿Okay? Por otra parte, tenemos una estrategia pasiva, donde yo invierto en todos los instrumentos que están disponibles en el mercado, y eso es un portafolio perfectamente diversificado, o diversificarlo de la mejor manera posible, y eso me ahorra a mí tener que analizar acciones individuales y gastar recursos en la selección de activos, ¿vale? ¿Cómo se hace esa diversificación? Bueno, yo podría ir y comprar directamente todas las acciones que están en la bolsa. Entonces, por ejemplo, yo podría comprar todas las acciones de la bolsa de Santiago en distintas proporciones, eh, eh, o y eso me permite diversificar el portafolio. O yo lo que podría hacer es invertir en un instrumento que se llaman ETF o ETF,
que lo que hacen es que diversifican, es un fondo, ¿vale? Es un fondo de inversiones que diversifica en las distintas acciones. Hay distintos ETF, pero por ejemplo hay un ETF para la Bolsa de Santiago. Y eso significa que ese fondo invierte en las 40 empresas más grandes de la Bolsa de Santiago. Entonces, yo como inversionista, y esto era lo que ustedes tenían que investigar, y también aparece en el caso en todo caso, ¿vale? Aparece aquí en alguna parte del caso. Acá aparece que lo que el ETF, que lo administra el Banco Itaú. Eh, acá, ¿sí? Entonces, lo que hace este ETF es que replica el índice de la Bolsa de Santiago. O sea, que replica el rendimiento de las 40 acciones más grandes de la Bolsa de Santiago. ¿Okay? Pero la gracia de este instrumento es que yo podría directamente comprar el ETF en una sola transacción. Es como comprar una acción, pero esa acción representa 40 acciones. ¿Vale? Entonces, eso me ahorra a mí todas las comisiones que tengo que pagar por comprar 40 acciones de forma individual y por ponderarlas de acuerdo, digamos, al tamaño de la empresa. Entonces, yo compro más de las más grandes y menos de las más chicas, o las que tienen mayor participación, mayor presencia bursátil, las que tienen menor presencia bursátil. Pero todo este trabajo lo hace entonces esta administradora y yo directamente compro ese instrumento. ¿Vale? Y esa es una estrategia pasiva que es de bajo costo, porque no tengo que seleccionar acciones individuales. El fondo lo hace por mí, diversifica automáticamente en 40 acciones y además me ahorro las transacciones individuales y me ahorro los costos de cada transacción. ¿Vale? Si ustedes quieren saber más acerca de ETF, porque hay muchos ETF, hay ETF para la cosa que a ustedes se le ocurran, hay ETF para mercados, como este para la Bolsa de Santiago, hay para todas las bolsas del mundo, hay ETF que invierten en grupos de mercado, por ejemplo, todas las bolsas de mercado emergentes y después de bolsas de países desarrollados. Si yo quisiera invertir, por ejemplo, podría invertir en el ETF del SP500, no sé, no necesito comprar las 500 empresas del SP500, sino que compro solo ese índice, solo ese ETF, y automáticamente diversifico en 500 empresas, ¿vale? Hay ETF para commodities, hay ETF para el precio del oro, para el precio del petróleo, hay ETF para volatilidad, yo podría comprar volatilidad si quisiera. Eh, para bonos, hay ETFs para bonos. Entonces, si ustedes están interesados, pueden, en esta página que se llama etf.com, pueden buscar todos los ETFs que están disponibles. Hay una pestaña que se llama ETF University, donde ustedes pueden entender más o menos cómo funcionan. Pero, entonces, por ejemplo, si yo busco acá, no sé, voy a buscar aquí por país. Entonces, ¿cuántos ETF hay acá en Chile? Entonces, en Chile. Entonces, en Chile, en esta página aparece solo uno, que es uno de BlackRock, ¿vale? No aparece el de Itaú, pero existen esos dos, ¿vale? El de Itaú fue el primero y después se creó este. Eh, pero lo que hace es como, entonces si yo quisiera comprar yo quisiera comprar las acciones de la bolsa chilena y diversificar en Chile, bueno, compro solo este instrumento y eso me va a costar una comisión de 0,59% al año. O sea, la plata que yo invierta, si yo invierto $1000 en este instrumento, tengo que pagar 0,59. ¿Vale? No, o sea, en el momento en que yo invierto en el ETF, el administrador del ETF se encarga de diversificar de manera de replicar el retorno del IPSA en este caso, o el retorno del SP500. Si yo no tengo tiempo, por ejemplo, para invertir, yo no tengo tiempo para dedicarme al análisis de acciones individuales, como lo que nosotros estamos haciendo en la simulación. Entonces, la mejor alternativa que tengo es ir y directamente comprar un ETF de un índice o de mercados, de un grupo de una región, un grupo de mercados, o de industria. Yo podría comprar un ETF de una industria. Y así mi portafolio se diversifica automáticamente, pero con una sola transacción. ¿Vale? Estos ETF son recientes, yo no sé en realidad cuánto, pero un par de décadas atrás. ¿Vale? Es parecido a los fondos mutuos. Los fondos mutuos es, digamos, la gente se junta digamos, juntan su plata y se la pasan a alguien para que la administre.
es parecido a un fondo mutuo, salvo que el ETF se transa también en la bolsa. Entonces yo voy directamente y compro el instrumento en la bolsa como que fuera una acción más, pero cuando compro esa acción, inmediatamente diversifico en un grupo de acciones dependiendo de qué se trate del índice. O en un grupo de commodities o de bonos, lo que sea, ¿vale? Investiguen esa página, hay mucha información, es interesante que lo conozcan, ¿vale? Es importante que lo conozcan para su, no sé, para su carrera, ¿ok? Entonces, eso era lo que tenían ustedes que argumentar para la pregunta 2. Y después la pregunta 3, usando el archivo Excel, donde venían precios de acciones para las 40 acciones del Chile, del IPSA, ¿vale? Hay más acciones en Chile, hay un poco más de 100, ¿okay? Pero 40 son las que hacen parte del IPSA. En Estados Unidos hay más o menos como 3.000, ¿okay? Un poco más de 3.000, poco más de 3.000. Y bueno, la que están en el índice más importante son 500, el S&P 500. Y entonces, bueno, con esa información ustedes tienen que calcular cuáles son los riesgos, cuáles son los riesgos históricos más altos, las que han ofrecido las mejores o peores relaciones riesgo-retorno, cuáles son las acciones más y menos correlacionadas, y presentar esa información. Acá está el archivo Excel que yo le subí, ¿okay? Aquí, ¿cierto? Acá están todos los precios. Habían acciones que tenían información incompleta, me parece que era, bueno, las borré, pero era como ASGNR y SK, ¿vale? En realidad no me acuerdo por qué está la información incompleta. En este caso lo escribí hace como varios años atrás, como 4 años atrás, y no me acuerdo por qué está esa información incompleta, pero los que me preguntaron, bueno, digamos una alternativa era dejarlas fuera del análisis, si es que los complicaba, igual se podían calcular retornos con esa información y los riesgos, pero si lo dejaron fuera también está bien. Yo la eliminé acá para no generar confusiones, ¿okay? Y acá está el índice del IPSA, que ese se supone que el que replica, este sería como el ETF, ¿vale? Este es el índice en realidad, pero el ETF replica el comportamiento del índice. Y después están las 40 empresas. Entonces, una cosa es que los precios, las fechas estaban al revés. Entonces, me imagino que se dieron cuenta de eso. Entonces, cuando ustedes calculan los retornos, la primera cosa que tenían que hacer era ordenar las fechas del más antiguo al más reciente, o o podían a ajustar la fórmula del retorno, pero siempre recuerden que el retorno es el precio de hoy dividido por el precio anterior menos 1, ¿vale? O sea, el cambio porcentual con respecto a la fecha anterior. Entonces, espero que hayan cambiado eso. Y Profesor, acá, ¿sí? yo usé la fórmula, como usted dijo, ajusté la fórmula, usé la fórmula al revés. También, sí, eso también está bien. Si la usaste los mismos resultados, Ya. ¿vale? Y acá están los retornos, ¿vale? Entonces calculé los retornos para cada acción. Acá volví a poner los nombres. Y después lo que hacemos es calcular los promedios, ya lo hemos hecho varias veces. Entonces acá puse los promedios de cada retorno, ¿vale? Entonces este es simplemente el promedio, por ejemplo, de la columna de IPSA. Y después tengo los promedios de los retornos. Una cosa, bueno, sí, después les voy a contar. Pero entonces los promedios de los retornos, ¿vale? Y ahí están las 40 empresas. Después lo mismo, la desviación estándar, y para la desviación estándar usé la fórmula de la desviación estándar, ¿ok? Desviación estándar de los retornos, del IPSA, de las 40 acciones, y después calculé el Sharpe, el ratio de Sharpe. Y el ratio de Sharpe lo que nos entrega es la relación riesgo-retorno, pero también reconociendo que existe un activo libre de riesgo que debiera ser mi base de comparación. Entonces, a mí lo que me interesa no es el retorno puro, sino que el exceso de retorno por sobre un activo libre de riesgo, pero el activo libre de riesgo por lo general da un retorno bien bajo, entonces no hace mucha diferencia. Pero la tasa libre de riesgo está en esta pestaña. ¿Okay? Y lo que se hace acá es tomar la última observación para calcular el ratio de Sharpe. ¿Okay? Pero estas tasas, esto de acá, estaba en porcentaje, entonces esto que dice 0,73, en realidad es 0,73%, ¿vale? Esto es 0,73%. Y además es 0,73%
anual, ¿vale? Y los retornos que yo estoy calculando acá son diarios, ¿vale? Son, a ver, ¿son diarios o son mensuales? Son mensuales, ¿sí? Son mensuales. Sí, porque no, son diarios, ¿no? Sí, son diarios. Sí, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. Entonces, esta tasa, acá, bueno, acá, en realidad acá tengo que dividir por... Entonces, le quito la tasa, pero la tasa primero la voy a dividir por 100 para tener un número porcentual, y después lo voy a dividir por 365, aquí 360, o 365, como ustedes quieran, 360, o 65, como así. Lo he dividido por 12, pensé que eran mensuales. Pero, porque, no, esta es una tasa anual, y los retornos que yo estoy usando son diarios, entonces no puedo comparar con una tasa anual, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan, el retorno es muy bajo, el de la tasa libre de riesgo. ¿Ok? En ese entonces. Y bueno, déjenme corregir esto, entonces voy a arrastrar esto hacia el lado. Y ahí tienen ustedes los ratios de Sharpe. Y acá puse, bueno, ¿cuáles son los 3 primeros retornos? Los más altos, históricos. Entonces, primero está la acción de CAP, después está la TAM, esta es información de antigua del año 2016 y 2017, entonces le estaba yendo bien en ese entonces a la TAM, ahora obviamente no tanto. Y después, bueno, acá tengo que poner 3. Y el tercer retorno, más importante, el de la empresa Salfa Corp. ¿Vale? Esos eran los 3 más altos. Después, ¿cuáles son los riesgos más altos? De nuevo CAP, y ahí se cumple que la relación riesgo, a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces también resulta que es la más riesgosa. La segunda más riesgosa es una empresa que se llama Vapores, y la tercera una que se llama, bueno, no le puse ahí el 1, esto es 3. LATAM, ¿vale? Esa es la tercera más riesgosa, y ahí está su desviación estándar. Y después, en términos de relación riesgo-retorno, ¿cuál es la más conveniente en términos riesgo-retorno medido por el ratio de Sharpe? Bueno, la acción de CAP, porque así sea más riesgosa, ofrece un retorno mucho más alto que las otras. Entonces, compensa, más que compensa, digamos, su riesgo. Y después viene la TAM y el IPSA. ¿Me entiendes? Entonces, quizá, digamos, en términos, si tuviera que elegir 3 inversiones, bueno, elijo la de CAP, la de la TAM y el ETF de IPSA, que me permite diversificar en las 500 acciones, en las 40 empresas automáticamente. Pero una cosa, esta información histórica, ¿ok? Entonces, información histórica no siempre, bueno, no va a representar el futuro, pero es un punto de partida nada más, ¿ok? Para construir nuestros modelos. Y después vienen todas las correlaciones. Y yo espero que ustedes no hayan calculado las correlaciones uno a uno, porque tenían que haber hecho, digamos, primero IPSA con aguas, después IPSA con andina, y después IPSA con Alta Chile, y después agua andina, agua. Entonces, esa no es la manera en que tenían que hacerlo. Existe una herramienta en Excel que me permite calcular una matriz de correlaciones, y de hecho les voy a mostrar acá cómo la hice. Ustedes van donde dice datos, ¿ok? Acá en datos aparece una opción que se llama análisis de datos, y no siempre está activada, ¿vale? Entonces tienen que activarla. De hecho, eh, si no está activada, probablemente tampoco esté activado esto que dice solver. Entonces tienen que ir a opciones, complementos de Excel, y en complementos de Excel activar la pestaña que dice análisis de datos. ¿Okay? Y acá aparecen distintas herramientas estadísticas, ¿vale? Y de econometría. Y una de ellas es donde dice correlación. También se puede calcular la covarianza, pero acá no interesan las correlaciones. Aunque la pregunta es sobre la covarianza o correlación. En finanzas en general no interesan las correlaciones. ¿Okay? Entonces ustedes eligen esta que dice correlación, aceptar, y le va a preguntar, bueno, ¿dónde está el input del rango input? Entonces, ¿a qué le quiero calcular las correlaciones? Le quiero calcular las correlaciones a los retornos, ¿vale? Una cosa, les voy a decir, el otro día estuve en una tesis y calcularon las correlaciones de los precios, y todo el análisis lo hicieron con los precios. Eso está mal, está pésimo, ¿vale? Entonces, no pueden pasar ustedes por este curso y después llegar al momento de la tesis, si es que yo le hice clase,
llegar al momento de la tesis y hacer una tesis con precios y calcular correlaciones sobre los precios y riesgos sobre los precios, eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Todo el análisis siempre lo hacemos con respecto a retornos, ¿ok? Entonces, yo quiero calcular la correlación de los retornos, no de los precios. Entonces, bueno, ¿dónde están mis retornos? En esta matriz, desde la AM3 hasta acá, bueno, la última, son 40, ¿cierto? 41 considerando el IPSA. Todo este rango de datos, ¿vale? Hasta acá. Y después le voy a decir, bueno, entrégame el resultado, le puedo pedir que me entregue el resultado en una parte de esta misma hoja, o le puedo decir que cree una nueva hoja, o que cree un nuevo Excel. Lo voy a poner en una nueva hoja porque ya tengo los resultados ahí en una parte, pero es para que ustedes vean nada más. Y fíjense que acá creo una hoja y acá están todas las correlaciones para las 40 acciones. ¿Vale? Bueno, y en realidad es 37 porque recuerden que eliminamos un par. Eh, y, eh, y bueno, acá simplemente me falta ponerle los nombres, pero estas serían las acciones de acuerdo a cómo están ordenadas en el Excel. Entonces, lo primero que hay, el IPSA, después viene el, bueno, acá están los nombres. Entonces, el IPSA, Aguas, después Andinas, después Antar Chile, después Médicas, ¿vale? Pero no tengo que hacerlo uno por uno. Acá están los Profe, resultados. Sí. entonces después de eso, nosotros ahí cada uno después tendremos que cambiarle el nombre a la empresa según corresponda al orden de los datos, ¿cierto? Claro, Pero pero no se puede hacer directamente que el Excel tome los nombres de los datos al tiro. sí, sí se puede hacer. Pero como acá hay un espacio, habría que bajar esta información aquí, todo esto bajarlo acá. Creo que sí, se puede hacer. Entonces, y después seleccionar todo desde ahí arriba. Me dejan volver aquí a análisis de datos. Entonces, correlación. Y le voy a decir que parta en la AM2, ¿sí? Donde están los nombres. Pero acá le voy a poner donde dice labels in the first row. Eso significa como Ya, que las etiquetas están en la primera columna. Para que sepa que lo primero que hay son nombres. ya, ¿Me entiendes? Y ya. ahí están con los nombres. ¿Ves? Entonces ahí están los nombres, ahí Ah, están las ya, 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 correlaciones. ya. Y, y Ah, ahí ya, están las... entonces sí se puede Sí, sí, directamente. sí se puede. Claro, sí. Y Ya, ahí bueno, entonces, claro. Y después lo que hice acá fue destacar simplemente, ponerle colores a las que son más altas. O sea, en rojo las que son más altas y verde las que son más bajas. Obviamente siempre aparecen unos. ¿Por qué aparece ya. uno? Porque la correlación entre el IPSA y el IPSA es 1, la correlación entre agua y agua es 1, entre andina y andina 1, ¿vale? Y acá pueden ustedes detectar, bueno, cuál es Ujú, sí. la más alta es COPEC con el IPSA, ¿vale? Y después IAM con aguas y así. Y ahí podrían ustedes rankear. eh, Cuando yo estoy formando un portafolio, ¿qué es lo que me interesa? Profesor, ¿Aló? y ese ranqueo que hace por colores automático, ¿cómo lo Ah, destaca? no. Eso, aquí hay mira, si tú vas acá, donde selecciona el rango de datos, y acá en Excel hay una parte que Un dice formato condicionado, profe. Cloud, a ver, datos, sí, un formato condicional. Déjame ir aquí, aquí, dice conditional formatting. Bueno, ahí me sale formato condicional. Y aquí ustedes pueden poner las reglas que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, les voy a cambiar los colores. A ver. Entonces, para los valores menores les voy a poner, no sé, azul. ¿Vale? Y para los valores más altos les voy a poner verde. ¿Vale? ¿Sí? Entonces ahí pone esa escala de colores automáticamente. ¿Vale? Entonces los más verdes son los más altos y ahí sería esa acción. ¿Y qué significa esto? COPEC con IPSA tiene una correlación de 0,73. IAM, la acción de IAM con aguas tiene una correlación de 0,67. ¿Okay? Y otra pregunta es, bueno, ¿por qué estos datos acá están en blanco? Porque esta matriz en realidad es simétrica. Eso quiere decir que la correlación entre, por ejemplo, andina B con aguas A es exactamente la misma correlación que la de aguas A con andina B. Entonces, este número es igual a este.
Por eso que no lo pone Excel, porque sabe que la cosa es así. ¿Ok? Pero bueno, y eso era lo que tenían que hacer para el caso, o algo más o menos cercano a esto. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a revisar y les voy a enviar después las notas. ¿Ok? Eso respecto al caso. No sé si tienen alguna pregunta, si no, para avanzar con la materia. Déjenme ver. Bueno, ahí tengo una pregunta en el chat. Y sí, sí, voy a revisar y ahí les cuento, ¿vale? Pero hay muchas respuestas posibles, depende de lo que ustedes hayan analizado. Lo que a mí me interesa más es que las respuestas estén más o menos bien redactadas y que tenga algún sentido financiero, algún sentido económico, lo que pusieron. ¿Okay? La tasa de los bonos está dividida en 365 porque los retornos que yo calculé son anuales, los retornos que calculé son diarios, mientras que las tasas son anuales. Las tasas siempre se expresan de términos anuales, las tasas de interés, ¿vale? Entonces no puedo comprar una tasa anual con una tasa diaria, por eso que dividí la tasa anual por 360. La otra alternativa era multiplicar todos los retornos por 365 y poner los retornos anuales, ¿vale? Podrían haber hecho cualquiera de las dos cosas. Pero sí, si no lo hicieron, bueno, también está bien, digamos. O sea, están mal los resultados, pero no van a tener, digamos, una mala nota por eso. Pero para que sepan, digamos, para más adelante, si eso es lo que importa. Bueno, avancemos entonces con la materia, porque me falta terminar esta clase para poder, para que entre en el parcial 2, en el parcial 1. Y recuerden que lo que estamos haciendo es construir portafolios, ya estamos en la parte de portafolios riesgosos, porque lo que hicimos en la clase, hace 2 clases atrás, fue la asignación de capital a cuánto voy a invertir en activos riesgosos, en acciones, y cuánto voy a invertir en instrumentos seguros, como el activo libre de riesgo. Y lo que hicimos fue calcular ese Y óptimo, ¿se acuerdan? Y el Y óptimo lo que me permitía obtener era las proporciones como en estas dos clases de activos, riesgoso y no riesgoso. Pero ahora, una vez que ya sabemos que Y es igual a un porcentaje, era 41%, me acuerdo, creo, en el ejemplo que vimos. Ahora que sabemos que Y es igual a 41%, eso quiere decir 41% de mi plata lo voy a invertir en acciones, ahora tengo que decidir cómo voy a dividir esa plata entre las acciones que están disponibles. Y como punto de partida, para que entiendan el análisis, primero vamos a suponer que existen solo 2 acciones, ¿vale? La acción D y la acción E. Y después, en la segunda parte de esta clase, lo vamos a extender a más acciones. Pero por ahora solo 2. Y la acción D y la acción E tienen un retorno esperado y tienen un riesgo y además tienen una correlación entre ellas, ¿vale? Por eso que antes de construir cualquier portafolio, a mí me interesa calcular estos parámetros. Pero una cosa, ojo, digamos, esto es importante. Estos parámetros están calculados en base a datos históricos. Esta no es la mejor manera de hacerlo. ¿Okay? Pero bueno, es un punto de partida. ¿Vale? Pero en la práctica, en la realidad, esto no nos va a servir mucho, porque son datos históricos. ¿Okay? Pero es parte del aprendizaje, saber cómo se calculan retornos, riesgos y correlaciones. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo esa información, para las 2 acciones, la D y la E, tengo además la correlación entre ellas, voy a hacer combinaciones de esas 2 acciones. Y esas combinaciones van a depender de las ponderaciones que yo invierta en el activo 1 y en el activo 2. Entonces, W1, W2, o en este caso WD, WE. Y esas combinaciones me van a dar distintos retornos para el portafolio y distintos riesgos. El retorno es una combinación lineal donde yo multiplico el porcentaje por la probabilidad, o sea, una suma ponderada. Entonces, si invierto 50 y 50 va a ser, bueno, 50% de retorno 1 más 50% de retorno 2. ¿Sí? Pero en el caso del riesgo, el riesgo no es una simple suma ponderada, sino que además tengo que considerar la correlación que existe entre ellas, entre estas 2 acciones. ¿Okay?
Entonces, acá, miren. Aquí, entonces, por ejemplo, la acción 1 tiene un retorno de 8 y la acción 2 tiene un retorno de 13. El retorno va a ser, bueno, 8% por la proporción que yo invierta en esa acción, más 13% por la proporción que invierta en esa acción. Pero el riesgo, la varianza, primero, es otra fórmula distinta. ¿Okay? Y esta correlación se hace cada vez más baja, esta varianza se hace cada vez más baja, a la medida que la correlación entre las acciones sea más baja también. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que me permite reducir el riesgo del portafolio? Tener acciones que tienen una correlación menor, o sea, que sea cada vez menor. Si la correlación es igual a 1, significa que se mueven en la misma dirección. Bueno, el riesgo en ese caso sí va a ser una suma ponderada. ¿Okay? Pero en la medida que sea distinto a 1, el riesgo va a ser algo menor que la suma ponderada de los riesgos de ambas acciones. Entonces, dados estos datos, yo para conocer estos resultados, el retorno y el riesgo, necesito determinar estas ponderaciones. ¿Cuánto voy a poner en la acción 1? ¿Cuánto voy a poner en la acción 2? Y yo podría tratar con distintas combinaciones. ¿Sí? Podría invertir toda mi plata en la acción E, y eso significa WE igual a 1, WD igual a 0. Podría invertir mitad y mitad, o sea, 50% y 50%. O podría invertir toda la plata en la acción D y 0 en la acción E. ¿Vale? Y ahí pueden ver ustedes distintas combinaciones, cómo resultan los retornos que están acá, y cómo resulta la desviación estándar para distintas correlaciones, aunque en realidad a nosotros nos interesa esta correlación de 0,3, porque esa es la que determinamos, pero acá en esta tabla también están, bueno, ¿qué pasaría si la correlación no es 0,3, sino que es 0, o es menos 1, o es 1? Y ahí pueden ver ustedes cómo van cambiando los riesgos. El riesgo va haciendo cada vez menor a la medida que la correlación va disminuyendo. Riesgo del portafolio. Y después graficamos esto. Entonces, este es el gráfico para los retornos, ¿okay? En función de las ponderaciones. Este es el gráfico para el riesgo en función de las ponderaciones. ¿Sí? Acá está la desviación estándar. Y acá están acá están todas las líneas, las 4 líneas para distintas correlaciones. Aunque la oficial para nuestro ejercicio es esta línea azul continua, cuando ρ es la correlación. ρ es igual a 0,3. Pero acá pueden ver ustedes las distintas alternativas y cómo va bajando el riesgo en la medida que va bajando también la correlación. ¿Vale? De hecho, si la correlación fuera menos 1, existe una combinación entre W1 y W2, WE, WD, que me permitiría llegar a un riesgo de 0. ¿Okay? Y eso tiene sentido porque si la correlación es menos 1, cuando una sube, la otra baja. Una magnitud que está fija que está determinada por una regla fija. Y por lo tanto, si yo combino de manera correcta esas dos acciones, podría llegar a un riesgo de 0. ¿Okay? Pero si la correlación no es menos 1, el riesgo va a ser mayor que 0. Y si la correlación es 0,3, por ejemplo, esta va a ser la relación para distintas combinaciones de las dos acciones que están representadas por estos puntos. ¿Vale? Después, bueno, ¿cómo obtengo estos niveles mínimos acá? ¿Okay? Porque aquí hay un mínimo, hay una varianza mínima, ¿cierto? Bueno, si la correlación, por ejemplo, es ρ igual a 0,3, la combinación que me da este mínimo, acá, el mínimo de esta curva azul, sería invertir 82% en la acción D y 18% en la acción E. ¿Vale? Y si uso estas ponderaciones, bueno, el riesgo del portafolio sería 11,45%. Entonces, en esta curva acá, en esta azul continua, el mínimo acá es 11,45. ¿Okay? ¿Vale? Si la correlación fuera 0, por ejemplo, la desviación estándar mínima ahora es 10,29, y eso lo puedo ver acá. Entonces, correlación 0 en la azul discontinua, por aquí 10,49. ¿Cuáles son las ponderaciones? Bueno, las ponderaciones en ese caso serían, bueno, no está acá, bueno, no puse las ponderaciones, pero están acá en la tabla. Entonces, 0 sería 73 y 26%. Acá está el 82 y el 18. 73, 26. Si la correlación fuera menos 1, la varianza mínima del portafolio sería 0, ya sabemos este punto. ¿Cómo obtengo ese punto 0? Bueno, combinando las acciones de la siguiente manera. 62,5% en D, 37,5% en E. Si la correlación es menos 1, eso me va a dar un riesgo de 0. ¿Vale? Una desviación estándar de 0.
¿cómo yo obtengo estas ponderaciones? Esto 82, este 18 de acá, ¿vale? ¿Cómo obtuve finalmente estos números? 62, 37, 73, 26, 82, 18. Es un problema de minimización. Entonces lo que hago es minimizar la varianza del portafolio aplicando, digamos, a la primera derivada con respecto a WD, W1, W2 igual a 0, despejando, y esta va a ser la fórmula que va a resultar. Entonces, si ustedes ponen aquí los datos de las dos acciones, la covarianza de las dos acciones, los riesgos de las dos acciones, menos 2 veces la covarianza, les va a dar esos porcentajes para la primera acción. Y como son solo 2, para la otra le va a dar 1 menos lo anterior. De todas maneras, esto lo vamos a hacer en Excel, ¿ok? Y se utiliza una función en Excel que se llama solver, que es para resolver problemas de optimización, ¿vale? Pero esos son los puntos, digamos, los puntos más bajos los mínimos acá de estas curvas, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es poner esta curva, voy a poner los riesgos y los retornos en un solo gráfico, ¿vale? Y para volver a la figura que conocemos de clases pasadas, ¿vale? Donde tenemos acá el riesgo y acá tenemos el retorno. Entonces, cada una de estas líneas que están acá, cada una de estas curvas, representa retorno y riesgo del portafolio para distintas combinaciones de la acción E de la acción D y los distintos colores de la línea y las líneas continuas, las líneas punteadas, representan distintas correlaciones, ¿vale? Pero no, oficialmente la línea nuestra es esta línea azul, porque la correlación entre estas dos acciones, la que calculamos, es de 0,3. Pero estas serían otras alternativas. ¿Okay? Y la pregunta que tenemos que responder ahora es, bueno, primero tienen que entender bien qué representa esta curva. ¿Vale? Entonces, quédense con esta curva azul. Bueno, déjenme ver si hay otra por acá, a ver. Bueno, quédense con esta curva azul, ¿sí? Esta es la curva definitiva. Acá está la acción D y acá está la acción E. Olvídense de los otros puntos por ahora. ¿Qué representa cada punto a lo largo de esta curva? Bueno, a lo largo de esta curva, bueno, veamos esta curva, a lo largo de esta curva de aquí, la azul, cada punto representa distintas combinaciones de la acción D con la acción E. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo acá en el extremo, acá significa que WD es igual a 1 y WE es igual a 0. Acá, bueno, acá estoy invirtiendo un poco en E, ¿sí? No sé, puede ser, por ejemplo, el 90% en D, 10% en E. Acá, 80% en D, 20% en E. No sé, 40% en E, 60% en D, 50% y 50%. Después acá, 60% en E, 40% en D. ¿Sí? Bien, mientras más me acerco al punto, estoy invirtiendo más cantidad de plata en esa acción. Acá le invierto todo en E, acá invierto menos en E, pero todavía mi mayor porcentaje lo invierto en E. Acá la mitad y mitad, ¿me entienden? Y esas combinaciones me van a dar distintos retornos y distintos riesgos. La pregunta ahora es, ¿dónde se va a ubicar el inversionista? ¿Dónde el inversionista va a elegir ponerse, digamos, ubicarse a lo largo de esta curva? Y eso va a determinar cuál es la proporción que invierte en cada una de las acciones. La proporción es que invierte en la acción 1 y la proporción que invierte en la acción 2. ¿Vale? Para poder encontrar ese punto. ¿Vale? Para encontrar ese punto. A propósito, esta curva se llama la frontera eficiente. ¿Okay? Y es como las posibilidades de inversión que tiene el inversionista en activos riesgosos. Puede ubicarse donde quiera a lo largo de estos dos puntos. A lo largo de esta curva. ¿Okay? Entonces esa es la frontera eficiente, la frontera de posibilidades. ¿Okay? Y para encontrar el punto donde se va a ubicar el inversionista a lo largo de esa curva, lo que vamos a hacer es volver a traer al análisis el activo libre de riesgo. ¿Vale? Porque hasta ahora lo vimos dos clases atrás, determinamos ese porcentaje Y, ahora lo sacamos del análisis porque estamos hablando acerca de la acción A y la acción D y la acción E, pero para determinar
la combinación óptima entre D y E, vamos a volver a traer el activo libre de riesgo. ¿Dónde está el activo libre de riesgo en esta figura? Bueno, va a estar acá en el eje vertical. ¿Vale? ¿Por qué? Porque recuerden que no hay riesgo. Entonces, tiene que tener una depresión estándar de 0. Entonces, este punto de aquí, si yo asumo que la tasa libre de riesgo es 5%, entonces, bueno, lo vamos a poner acá donde dice 5%, 0.5%. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a hacer ahora el inversionista? Entonces, asuman una tasa libre de riesgo de 5%. Van a poner un punto aquí. Entonces, recuerden lo que hacía el inversionista. El inversionista lo que hacía, dos clases atrás. La curva eficiente, sí, esa es la frontera eficiente. Aunque en realidad ahora llamémosle frontera de posibilidades, pero todavía no estamos hablando de eficiencia acá porque son solo dos opciones. Pero sí es la frontera de posibilidades de inversión, o si la curva, ¿cómo es que se llama? La eficiencia, no, curva eficiente no se llama curva eficiente. Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero sí tiene que ver con eficiencia, ¿vale? ¿Por qué eficiencia? Porque es la que me da el mayor retorno al menor riesgo, ¿vale? Pero eso tiene más sentido cuando tengamos más de dos acciones. Ya les voy a mostrar. Pero es la curva azul que vimos con una correlación de 3. Si yo tuviera otra correlación, esta curva sería distinta. ¿Ok? Vale, pero vuelvan entonces a la clase de dos semanas atrás. Cuando yo tenía que decidir cuánto invierto en el portafolio P, cuánto invierto en el activo libre de riesgo. Y recuerden que lo que hacíamos ahí era dibujar una línea que se llama la línea de asignación de capital, o la CAL, que me permitía combinar el activo libre de riesgo con el portafolio P. De hecho, déjenme mostrarle aquí en la tablet, déjenme volver a esa figura si es que la tengo. Pero me falta el cable. Entonces, a ver, déjenme ver si tengo acá la cosa. Bueno, esto es lo que teníamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Entonces ahí está la curva, cuando el ρ es igual a 3, y cada punto en esa curva representa distintas combinaciones de WD con WE. Lo que pasa es que ahora tenemos que decidir cuál de esas combinaciones va a elegir la persona, ¿vale? Y si ustedes vuelven atrás, acá, ¿se acuerdan de esta figura? Entonces, lo que nosotros teníamos aquí era el activo libre de riesgo, que en este ejemplo era 7%, y teníamos el portafolio P. ¿Y qué es lo que es el portafolio P? Bueno, ese portafolio P son acciones, ¿vale? Entonces, la acción 1, la acción 2, en este caso sería, para nuestro ejemplo, sería la acción D y la acción E, ¿sí? Pero ahora ustedes se dieron cuenta que este portafolio P no es único, sino que más bien hay una curva, ¿sí? Hay una curva que está representada que representa el portafolio, porque yo podría tener distintas combinaciones, ¿ok? Entonces, yo en realidad voy a volver a la que tenía antes. Si yo agrego acá en el análisis, si yo agrego acá el activo libre de riesgo, que tiene una tasa de 5%, ¿vale? Y yo ahora quiero combinar este activo libre de riesgo con un activo, con un portafolio riesgoso. Entonces lo que voy a hacer es voy a crear esa línea CAL. Por ejemplo, yo puedo combinar aquí, con ese portafolio que está ahí. Entonces esta sería la CAL, perdón, esta sería la primera CAL posible. Entonces voy a llamar esto CAL 1. ¿Vale? Y eso significa que estoy combinando RF con este punto. ¿Vale? Pero la pregunta es,
¿Por qué con ese punto en particular, si tengo una curva de posibilidades, ¿ok? ¿Por qué no combino mejor? ¿Por qué no combino mejor RF con otro punto acá? Por ejemplo, aquí, ¿por qué no lo combino con ese? ¿Vale? Y a ese lo voy a llamar la cal2. Entonces, digamos usted una cosa. Entre combinar RF con este punto en la curva y combinar RF con este punto de acá y tener esa cal, ¿cuál a ustedes les parece la mejor opción? La mejor opción es la cal 2. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, para cada nivel de riesgo, todos los riesgos están acá, las combinaciones con este punto, o sea, la cal 2, siempre nos ofrecen un retorno más alto. Entonces, ningún inversionista va a preferir la cal 1 por sobre la cal 2, porque tiene riesgos menores retornos menores para el mismo riesgo. De hecho, recuerden que las curvas de indiferencia se van moviendo en esta dirección. Entonces, yo no voy a hacer una tangencia acá, si puedo hacer una tangencia por acá, porque esto me da una utilidad más alta. ¿Sí? Entonces, la cosa es que la cal 2 es mejor que la cal 1. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y por qué me detengo en la cal 2? ¿Por qué no sigo avanzando hacia arriba? ¿Vale? No sé, ¿por qué no hago una línea como esta? ¿Por qué no puedo hacer una línea como esta? ¿Por qué no combino ¿por qué no puedo hacer esa línea? ¿Por qué no la puedo hacer? Porque no existe este portafolio. ¿Dónde está este portafolio? Esa no es una posibilidad de inversión. Solo lo puedo hacer con la curva. Entonces, lo que vamos a hacer finalmente es elegir la cal tal que sea la más alta posible y que sea justo tangente con la frontera de posibilidades, ¿vale? O sea, la mejor cal va a ser este punto aquí donde no pueda moverme hacia más arriba. ¿Me entienden? Por lo tanto, este portafolio que acabo acá de marcar, ese va a ser el portafolio óptimo para el inversionista. Entonces, lo que sea que representa ese punto, W1 igual a cuánto, W2 no sabemos igual a cuánto, ¿vale? No sé si me pudieron entender, pero entonces acá de nuevo, lo que voy haciendo. Entonces, combino el 5% con el punto A. ¿Por qué con el punto A y no con el punto B? Sí, el punto B es mejor. ¿Y por qué no sigo haciéndolo hasta el punto C? ¿Por qué no lo sigo hasta el punto D? Bueno, la voy a seguir desplazando esta curva, o rotando más bien, rotando centrada en 5, hasta que sea justo tangente con esta frontera. ¿Vale? Y si ustedes piensan un poco acerca de qué es lo que estamos haciendo matemáticamente, déjenme volver aquí a la figura. Voy a borrar aquí estos porcentajes para que se vea un poco mejor. ¿Okay? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, esperen. Entonces déjenme borrar esto. Este punto de aquí, entonces, que es donde está la tangencia, ese punto va a ser WD óptimo y WE óptimo, ¿vale? Que aún no sé cuánto es. Pero matemáticamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy desplazando la curva cal, ¿vale? La estoy moviendo hacia arriba. O sea, la estoy rotando respecto aquí a su intercepto. Entonces, ¿qué cosa está cambiando en la cal? Está cambiando la pendiente de la cal. Yo siempre estoy haciendo que la pendiente de la cal sea lo más alto posible. Por lo tanto, matemáticamente lo que estoy haciendo para encontrar el óptimo del portafolio riesgoso es maximizar la pendiente. Maximizar la pendiente de esta línea cal, de la línea de asignación de capital. Pero ¿qué es lo que es la pendiente de la cal? Lo vimos hace unas clases atrás. La pendiente de la cal es el ratio de Sharpe. Entonces yo estoy maximizando el Sharpe del portafolio. ¿Ok? Y esta es la clave para encontrar el portafolio riesgoso óptimo. ¿Ok? Nosotros sabemos que el ratio de Sharpe es la diferencia entre el retorno del portafolio menos RF
partido por la varianza del portafolio. Entonces lo que tengo que maximizar es esta expresión con respecto a W1 y WD y WE. ¿Vale? Pero sujeto a una condición. Sujeto a la condición de que yo solo puedo invertir en esa frontera. Y eso significa que eso requiere que cuando yo invierto en estos activos, en el sujeto A, bueno, así se escribe sujeto A, ¿vale? ST. A la condición de que lo que yo invierta en la acción D más lo que yo invierta en la acción E tiene que ser igual al 100%, es decir, igual a 1. Y este de acá es el problema que yo tengo que resolver para encontrar matemáticamente este punto. Ya sabemos cómo se hace visualmente, pero matemáticamente, para encontrar este punto de aquí, lo que yo hago es resolver este problema. Lo que pasa ahora es que nosotros sabemos cómo se calcula el retorno. Nosotros sabemos que el retorno de P es WD por, bueno, el retorno de la acción, que no me acuerdo cuánto es, por el retorno de la acción D más WE por el retorno de la acción E. Bueno, déjenme ver los números para ponerlo inmediatamente. Aquí. Entonces, 8%, 13%. Entonces aquí sería 8%. Y acá sería 13%. Entonces yo voy a meter esto aquí. ¿Vale? Y entonces todo queda en función de WE y WE. Y lo mismo, sí, yo también sé cuánto es sigma P. Sigma P es igual a la raíz de WD al cuadrado, WE al cuadrado, 12% al cuadrado, más WE al cuadrado, y el otro sería 30%, más 2 veces WD, WE por la correlación, que sería 0,3 por 12% por 30%. ¿Sí? Entonces, también ahora, ¿qué hago con esto? Esto lo tomo y lo voy a poner acá. Y fíjense que ahora todo queda, o son números, o son funciones de WD, WE, WD, WE, WD, WE. Entonces, por eso que la optimización es con respecto a WD, WE. ¿Vale? SA es sujeto a la condición que, ¿vale? Sujeto a que yo gaste toda mi plata en las dos acciones. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso es, déjenme 2 minutos más para terminar con esto y después lo vamos a hacer esto en Excel. Entonces, no, obviamente no tienen que derivar esto en la clase, lo pueden hacer si es que quieren aprender, pero entonces matemáticamente lo que yo hago es encontrar la tangencia, ¿sí? Vamos a gastar, set de oportunidades de inversión, frontera de oportunidades de inversión, riesgosas, eso sí como se llama la curva. Y entonces encuentro el punto de tangencia, después les voy a mostrar esa figura, ¿vale? Maximizo esto, eso es lo que le estaba tratando de explicar, ¿sí? Maximizo el ratio de Char, sujeto a la condición de que WD sea igual a 1. Y una vez que hago eso, reemplazo todos los valores para el retorno y para el riesgo. ¿Okay? Esto es lo mismo que puse en la pizarra hace unos minutos, ¿vale? Pero está ya con algunos cálculos hechos. Reemplazo esos valores en estas fórmulas, derivo con respecto a uno de los parámetros igual a 0 y voy a tener estos resultados. Este churro acá de letras y de expresiones matemáticas, esto representa aquí la inversión óptima que voy a realizar en el activo D. Y como solo tengo dos opciones, la otra va a ser 1
menos lo que calcula acá, ¿vale? Y cada RD minúscula representa el exceso de retorno, es decir, el retorno de la acción menos RF, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer ahora, después del break, lo vamos a hacer en Excel. Pero yo les recomiendo que, además de hacerlo en Excel, ustedes verifiquen, una vez, digamos, en su carrera, verifiquen que el resultado es el mismo que haciéndolo de esta manera, o sea, que mostrando esta fórmula. ¿Vale? Entonces, la respuesta es que WD es 40% y W es 60%. Ese es el óptimo. ¿Okay? Entonces, ese punto óptimo acá, este punto óptimo aquí, es 60 y 40. ¿Vale? Bueno, tomemos el break entonces. 9:37 hasta las 9:57, 20 minutos, y vamos a resolver este problema en Excel. ¿Ok? Bueno, nos vemos en 20 minutos. Bueno, entonces, miren, les voy a mostrar esta ilustración interactiva para que vayan entendiendo mejor los conceptos. Y lo que tengo acá son dos acciones, ¿vale? Entonces tenemos dos acciones, la acción A y la acción B. Y cada acción tiene un retorno, ¿sí? Que está representado en este eje, y tenemos un riesgo que está representado en el eje horizontal. ¿Vale? Entonces, acción A, acción B, y además tengo un activo libre de riesgo que va a tener una tasa de 2,5, ¿vale? 2,5% es la tasa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, combinamos A con B, y tenemos esta curva de oportunidades de inversión, ¿vale? Bueno, aquí está la diferencia entre la curva, la frontera de oportunidades de inversión y la frontera eficiente. Porque miren, hay una parte de esta curva, que es una pregunta que me hacía una de sus compañeras hace un momento, hay una parte de esta curva que no es eficiente, y esta parte gris que aparece acá. ¿Ok? ¿Por qué esta parte de la curva no es eficiente? Bueno, porque si ustedes lo piensan bien, si ustedes miran con detalle esta figura, el retorno, digamos, el retorno que para el riesgo, para este nivel de riesgo, digamos, pongámonos así, en este nivel de riesgo, este punto me ofrece este retorno, mientras que otro punto por arriba en la curva, otra combinación de A con B, me ofrece un retorno mucho más alto. Entonces, no hay ningún inversionista que elija portafolio en esta área. Por eso que esta parte no es eficiente. ¿Okay? No es eficiente en términos de la combinación riesgo-retorno. Esta parte es mucho mejor porque ofrece el retorno más alto para ese nivel de riesgo, ¿vale? Para el mismo nivel de riesgo, este ofrece un retorno más bajo. ¿Cómo yo sé a partir de qué punto parte esta frontera eficiente? ¿Cómo sé cuando esta línea se convierte en negra y ya deja de ser gris? Bueno, justo parte en el portafolio de mínima varianza. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca del portafolio de mínima varianza? Que depende del nivel de correlación, pero bueno, que se minimiza, lo que se hace es minimizar la varianza. Digamos, el punto donde llega a lo más profundo esta curva, que sería este punto de aquí. Entonces, este es el portafolio de mínima varianza. A partir de ese punto hacia arriba tenemos la frontera eficiente. De todas maneras, el inversionista tiene disponible todas estas oportunidades de inversión. Obviamente no las va a elegir, ¿vale? No va a elegir esta parte. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos combinar el RF solo con la acción A, y eso significa invertir todo mi portafolio en la acción A, 100% en A, 0% en B. Sabemos que eso no lo va a hacer porque está en la parte ineficiente de la frontera, pero por otra parte también sabemos que existe otra combinación que le va a dar un ratio de Sharpe más alto, es decir, una línea cal con una pendiente más alta. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir cambiando las proporciones aquí abajo entre A y B, y ustedes van a ver cómo va cambiando la cal, cómo se va desplazando este punto hacia arriba, y cómo va cambiando el ratio de Sharpe que está representado acá. Entonces, actualmente, con esta combinación, el ratio de Sharpe es 0,075. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio las combinaciones? Entonces, ahí voy aumentando la inversión en el otro activo. Estos son distintos portafolios. En ese punto tengo 90 en A, 10 en B. Todavía no es la mejor combinación. ¿Okay? Entonces, sigamos aumentando. Pongamos, no sé, 50 en A, 50 en B. ¿Okay? Y ahí estamos llegando a la parte de la frontera ya eficiente.
¿sí? Entonces, ese es un posible punto, pero todavía no es el mejor. ¿Por qué? Porque hay espacio para seguir aumentando la pendiente de la cal. Entonces, sigamos combinando las acciones y vamos a ver dónde la cal se hace, digamos, el chap se hace el máximo. ¿Ok? Entonces va a ser en un punto donde, déjenme, me pasé. ¿Ok? Entonces, acá ustedes pueden ver cómo va aumentando el ratio de chap. Entonces, 24, 24, 24, sigue subiendo, y ahí sigue subiendo, subiendo, aún es positivo. Y ese sería el mejor punto, ¿vale? Ahí donde el ratio de Chap es máximo, la curva es justo tangente con la línea justo tangente con la curva, y el ratio de Chap se vuelve el máximo, ¿vale? Entonces, la respuesta para el portafolio óptimo sería 31% en A, 69% en B, y esa sería nuestra respuesta. Ese sería el mejor portafolio riesgoso óptimo. ¿Vale? ¿Me entienden? Entonces, acá tienen otro ejemplo. ¿Okay? Para el ejemplo que aparece acá en la presentación, la respuesta es 40%, 60%. Y la respuesta se obtiene de esta maximización. ¿Vale? Que resulta en estos parámetros. Matemáticamente, ¿sí? Estas son las expresiones algebraicas. Pero lo que vamos a hacer es resolver esto en Excel. ¿Ok? Entonces, vamos acá, yo tengo un Excel, creo que ya lo subí a Educandus, se llama Excel para dos activos riesgosos, porque recuerden que lo que estamos haciendo acá es analizar dos activos nada más, la acción 1 y la acción 2, la acción D y la acción E, la acción A y la acción B, como en el ejemplo que le acabo de mostrar. Bueno, acá le puse acción 1 y acción 2, pero los resultados, los valores son los mismos que aparecen en el PDF. Entonces, la acción 1 tiene un retorno esperado de 13, la acción, perdón, de 8, la acción 2 de 13, el bono libre de riesgo tiene un retorno de 5, la desviación estándar de la acción 1 es 12, la desviación estándar de la acción 2 es 20, obviamente el riesgo del activo libre de riesgo es 0, y el coeficiente de correlación entre la acción A y la acción B es 0,3, y eso significa que la covarianza es 0,02, 0,072, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, esta es la respuesta, ya tengo la respuesta ahí, pero supongamos que no conozco la respuesta, ¿vale? Entonces voy a partir con un portafolio al azar, entonces supongamos 50 y 50, ¿vale? 50 en la acción 1, 50 en la acción 2, eso significa W1, W1 igual a 50, W2 igual a 50. Y con esa información voy a calcular los retornos del portafolio, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo el retorno del portafolio? Multiplico 50%, esto, miren, es 50% por el retorno de la acción 1, más 50% por el retorno de la acción 2, y eso me va a dar el retorno del portafolio P, ¿vale? ¿Cómo calculo la varianza del portafolio P? Bueno, lo voy a hacer de nuevo para que ustedes puedan ir siguiendo. Va a ser la primera ponderación, que por ahora vamos a asumir que es 50%, al cuadrado, por la varianza de la acción A, entonces tengo que poner la desviación estándar al cuadrado, más la segunda ponderación al cuadrado, por la varianza de la acción 2, más dos veces la primera ponderación W1, W2, por la correlación, por la desviación estándar de uno, por la desviación estándar del otro. ¿Vale? Y esa sería la varianza del portafolio actualmente con esta ponderación de 50 y 50. ¿Ok? Después puedo calcular la desviación estándar, que es simplemente la raíz, es la raíz de lo que está arriba. ¿Sí? Recuerden que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Y por lo tanto tenemos la información para calcular el ratio de Sharpe. ¿Vale? Y el ratio de Sharpe va a ser el retorno del portafolio menos RF dividido
por la varianza del portafolio. ¿Vale? Ahora, no sabemos si es que esta es o no la mejor opción. ¿Vale? Porque acá puse unos números 50 y 50, podría haber puesto, no sé, 30 y 70. ¿Vale? O podría haber puesto 20 y 80. Y ahí ven ustedes cómo van cambiando los resultados. ¿Ok? Entonces, yo quisiera encontrar cuál es la combinación óptima. W1, W2 son las ponderaciones que voy a invertir en la acción 1 y en la acción 2. Entonces voy a invertir 20% en uno, 80% en dos, o 50% en uno, 50% en dos. De hecho, esto es lo que yo quiero encontrar. ¿Vale? La condición es que la suma de estos dos sea igual a 100%. ¿Vale? Entonces, necesito gastar toda mi plata y no puedo gastar más de 100. Porque no puedo gastar más de lo que tengo, ¿cierto? Y entonces voy a poner ahí esa condición porque la necesito para la optimización. El ratio de Sharpe es el retorno del portafolio menos la tasa libre de riesgo dividido por el riesgo del portafolio medido por la desviación estándar. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema que yo tengo que resolver ahora? Yo necesito maximizar el ratio de Sharpe de manera, maximizar el ratio de Sharpe, aquí, ¿okay? De manera, cambiando qué cosa, cambiando estas ponderaciones, ¿vale? Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar una herramienta que tiene Excel, que se llama Solver. Ustedes van donde dice datos, y justo acá abajo donde aparecía análisis de datos, aparece otra herramienta que se llama Solver, en ese signo de pregunta, ¿vale? Es una herramienta que permite optimizar, ¿vale? Resolver problemas de optimización. Entonces me pregunta, ¿dónde está el resultado que yo quiero optimizar? ¿Vale? Y el resultado que yo quiero optimizar, ahí aparecían valores porque yo ya he hecho esto antes y como que guarda los resultados, pero no importa. Entonces acá debería estar vacío. ¿Qué es lo que quiero maximizar? De nuevo, entonces, acá, de nuevo, déjenme mostrarles de nuevo. O sea, acá está, digamos, la interfaz. Donde dice set objetivo, ustedes van a poner la celda donde está la fórmula que quieren maximizar. Yo quiero maximizar el ratio de Sharpe. ¿Vale? Entonces selecciono B16. ¿Qué quiero hacer con esa celda? Bueno, yo la quiero maximizar, la quiero minimizar, quiero que sea igual a cierto valor. Bueno, en este caso la quiero maximizar, entonces pongo ahí el ticket donde dice maximizar. ¿Vale? ¿Cambiando qué parámetros? Eso debería estar vacío. Entonces, ¿dónde están los parámetros que yo quiero cambiar? Cambiando estos dos números. Entonces quiero que encuentre la combinación entre W1 y W2 tal que este ratio de Sharpe sea el máximo posible. Pero con la condición, después viene acá como las condiciones, entonces sujeto a las siguientes restricciones, entonces vamos a agregar una y le vamos a poner, yo quiero que la suma de estos dos, que la tengo en la celda de 11, sea igual a 1 o a 100%, vamos a poner 1 que es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando sume W1, W2, va a empezar a cambiar W1, W2 de manera de encontrar el mayor char posible. Obviamente, si yo pongo ese número gigante de W1 y W2 en ambos, obviamente eso va a ser cada vez más alto el char, pero tiene que estar sujeto a la condición de que la suma de estos dos sea igual a 1, o sea, no puedo pasar más de 100%. Entonces va a quedar algo como esto. Quiero maximizar B16, quiero que cambie la celda B11 y la C11, pero sujeto a la condición de que la suma de B11 y C11 sea igual a 1, o sea, sea igual a 100. ¿Vale? Que ese número sea igual a 100. Y después le ponen resolver. ¿Vale? Y entonces Excel va a empezar a procesar. ¿Sí? Se demora un poco, pero ahí aparece que encontró una solución. ¿Vale? Encontró una solución al problema que yo le di. Ustedes le ponen OK. Y ustedes pueden ver que los valores son 40 y 60. ¿Me entienden? Entonces, 40 y 60% es el óptimo de inversión para este portafolio. Miren,
Déjenme hacer un ejercicio más, déjenme hacerlo con estos resultados. ¿Ok? Y verifiquemos que la respuesta es 31 y 69. Entonces déjenme anotar acá los datos. Sería, bueno, tengo la acción A, bueno, voy a repetir esta información, bueno, hasta ahí. Bueno, de hecho voy a hacerlo aquí mismo, para aquí voy a cambiar. Voy a poner aquí acción A y acción B. ¿Vale? Entonces la acción A tiene un retorno de 4 y riesgo de 20. Entonces este es 4 y este es 20. La acción B tiene un riesgo de 28 y un retorno de 9. Entonces este sería 9 y este sería 28. El bono, la tasa libre de riesgo es 2,5. 2,5, el riesgo 0, y la correlación, bueno, la covarianza no está, pero la correlación es... ¿dónde está la correlación? No tengo la correlación. ¿Será 0? Bueno, pongamos, me huele que es 0. Bueno, pongamos 0 como correlación. Vamos a ver si resulta. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, los mismos datos. ¿Vale? Acá está el retorno, pero con los nuevos datos. Aquí está la varianza, ¿sí? Acá está la desviación estándar, y aquí está el ratio de Char, pero todavía están los datos antiguos de 40 y 69. Entonces, yo quiero encontrar el nuevo óptimo, porque cambiaron los valores arriba. Entonces, ustedes vuelven a Solver. Ya están los datos acá, entonces no necesito cambiar nada. Entonces, quiero maximizar el ratio de Char, cambiando estos porcentajes, sujeto a la condición de que los porcentajes sumen 100, y veamos cuál es la respuesta. $31 y 69, bueno, si era la correlación 0. 100. Entonces, el portafolio óptimo es 31 y 69. Entonces, depende de los datos que ustedes tengan. Para el retorno esperado, para el riesgo de la acción, para el coeficiente de correlación entre estas dos acciones, para la tasa libre de riesgo, ustedes podrían encontrar la combinación óptima para esta persona. ¿Vale? Entonces, esa es la primera parte. Ya sabemos que el portafolio óptimo es ese de 31 y 69. ¿Vale? Es el mejor portafolio para esta persona. Voy a volver a lo antiguo, no puedo volver, que ya lo cambié. ¿Cuánto era acá? Aquí era, déjenme ver la presentación. Acá era 8, 13, 12, 20. Y este era 5, este era 12 y este 20. ¿Ok? Entonces, no, pillamos solver. Y la respuesta es 40 y 60, no. Aquí puse otro 9, 8, 13. 8, 13, 12, 20. Ah, 0,3, me faltó cambiar este. 0,3. Ahí. Entonces el portafolio óptimo para estos datos son 40 y 60, ¿vale? Ese es el portafolio óptimo. Ahora, ese es el primer paso, ¿vale? Ya sabemos que esta persona va a invertir, va a invertir en un portafolio en 40 y 60. Ahora, lo que queda es, ahora lo que nos queda es volver al problema de hace 2 clases atrás, ¿ok? Y hace 2 clases atrás, una vez que tenemos, ahora que tenemos el portafolio riesgoso, sabemos que va a combinar con esa línea, ¿cierto? Donde ya descubrimos que el óptimo es W óptimo 1, W óptimo 2 es 40, parece que era, y 60. ¿Sí? No me acuerdo si era la 1 o la 2, pero sí, 40 y 60. Ya descubrimos eso. Entonces, ya sabemos que este es el portafolio. Este es el portafolio que le gusta a esta persona. ¿Ok? Pero el siguiente paso es, bueno, ahora va a combinar RF con esto. ¿Dónde se va a ubicar
a lo largo de esta línea. ¿Sí? O sea, cuánto de su patrimonio va a invertir en este portafolio que consiste en 60 y 40. Y eso, recuerden que lo encontramos buscando donde donde la curva de indiferencia que representa las preferencias de esta persona respecto a riesgo-retorno es tangente con esta línea cal. ¿Vale? Entonces ahí tenemos que encontrar ahora el Y óptimo. Ya hemos terminado de formar el portafolio de esta persona. ¿Cómo encontramos el Y óptimo? Bueno, de nuevo, ¿cómo lo encontramos en Excel? Ya sabemos cómo hacerlo a manual. ¿Sí? Lo que hacemos, recuerden, es maximizar la función de utilidad. ¿Ok? Entonces, miren lo que puse acá. Acá puse el Y y 1 menos Y. Puse acá 50 y acá puse 1 menos 50. ¿Ok? Simplemente 1 menos 50. 1 menos lo otro, entonces por eso que me da 50. Acá también pude haber hecho lo mismo. Poner 1 menos lo otro y maximizar solo respecto a este parámetro. ¿Vale? Pero también se puede hacer de esta manera. También se puede hacer de esta manera o de esta manera. En realidad es lo mismo. Cuando tenemos solo dos activos va a dar el mismo resultado. Y bueno, y supongamos que decide invertir 50 y 50. ¿Cuál va a ser el retorno de su portafolio completo? Esto se llama portafolio completo. Y por eso que le puse una C. Bueno, el retorno del portafolio completo va a ser 50% por el retorno del portafolio óptimo, que es este 40 y 60, que tiene un retorno de 11, más el otro 50, que lo va a invertir en el activo libre de riesgo, que le da un retorno de 5. Por lo tanto, su retorno del portafolio completo es esa expresión. ¿Cuál es la varianza del portafolio completo? Recuerden que es simplemente Y al cuadrado por la varianza del portafolio riesgoso que está acá, pero para obtener este número primero tenemos que optimizar el portafolio riesgoso. ¿Ok? Y la depresión estándar del portafolio completo es, bueno, la raíz cuadrada de la varianza del portafolio completo. ¿Ok? Ahora, para encontrar este punto, necesitamos conocer primero cuál es la función de utilidad de esta persona, que vamos a seguir utilizando la misma de siempre, o sea, el retorno esperado menos un medio por el grado de aversión al riesgo por la varianza de C. ¿Vale? Y asumamos que el grado de aversión al riesgo de esta persona es 4. ¿Sí? Ese es un dato que tenemos que tomar como supuesto. Bueno, lo conocemos del cliente, lo conocemos del inversionista, vale 4. Y por lo tanto, calculo la utilidad de esta persona aplicando la función de utilidad, que sería el retorno del portafolio completo 8, menos un medio que es igual a 0,5, por 4, que es el grado de aversión al riesgo, por la varianza de C. Todo esto lo hicimos hace unas clases atrás, ¿vale? Estoy simplemente calculando la utilidad de esta persona. Y ahora lo que yo necesito hacer es encontrar estas ponderaciones, en realidad encontrar Y, tal que la utilidad de esta persona sea la máxima posible. ¿Vale? Entonces, miren, voy a ir a Solver. Ahora voy a cambiar el objetivo, porque el objetivo ahora es la utilidad, ya no el ratio de Sharpe, sino que la utilidad. Quiero maximizar la utilidad de esta persona, y pero cambiando ¿qué cosa? Ahora debería ser cambiando estos dos. ¿Ok? Podría hacerlo cambiando estos dos y poner acá un total igual a 100, pero como dice que esta celda de acá, la C22, sea uno menos la otra, en realidad lo único que necesito hacer, y también podrían hacer ustedes esto mismo en la optimización anterior, lo único que voy a hacer es maximizar este número, porque este ya es un resultado, es uno menos el otro, y como el segundo es uno menos el anterior, ya no necesito esta restricción, la puedo borrar. ¿Bien? Y de nuevo, esto mismo lo podrían haber hecho arriba. ¿Ok? De hecho, les recomiendo que traten de hacerlo para entender completamente el problema. Y eso, entonces, maximizo la utilidad cambiando Y, con la condición de que el otro activo invirtamos uno menos y resolvemos. ¿Ok? Y acá encontramos entonces el óptimo de inversión para esta persona en términos de cuánta plata poner en las acciones, cuánto poner en el activo libre de riesgo. Y la respuesta es 74% de mi plata la voy a invertir en
estas dos acciones, la acción A y la acción B, o la acción 1 y la acción 2, 25,6% lo voy a invertir en mi activo libre de riesgo, 5, ¿ok? Y eso me va a dar un retorno de 9,46 y un riesgo de 10,56. Entonces, acá en el gráfico, ¿qué fue lo que acabamos de encontrar? Bueno, lo que encontramos acá es que Y óptimo, perdón, que Y óptimo es igual a, ¿cuánto era? 74,4. ¿Me entienden? Ahora, y por lo tanto 1 menos Y, que es lo que invierte en el activo riesgoso, es la diferencia, ¿vale? Que sería 25,6. ¿Vale? Entonces, no sé si me han seguido, pero encontramos acá el portafolio que le vamos a recomendar a esta persona. Le vamos a recomendar, invierta 25,6% en un activo libre de riesgo. Y el restante 74,4 divídalo en dos acciones, en la acción 1 y la acción 2, donde invierte 40% en la acción 1 y 60% en la acción 2. Por lo tanto, si esta persona tiene, no sé, díganme ustedes un monto, no sé, parece que acá puse un monto. Supongamos que esta persona tiene 50 millones de pesos para invertir, o 5 millones, o 50.000 dólares, lo que sea. ¿Cómo va a repartir su plata? Bueno, lo primero que sabemos es que va a invertir 25,6% en el activo libre de riesgo, por lo tanto 26,5% de 50 corresponden a 12.000 dólares que van al activo libre de riesgo. El otro 74% lo va a dividir en estas dos acciones en la ponderación de 40 y 60, por lo tanto va a invertir 40% de 74, eso es 29% en la acción 1 y 74% y 60% de 74 en la acción 2, eso nos da 44,6. En términos de montos, va a invertir, por lo tanto, 22.300 en la acción 2, 14.800 en la acción 1, y ahí pueden ver ustedes que se gastó los 50.000, la suma de estos son 50.000, la suma de estos es 100, ¿vale? Pero la parte importante es que estos porcentajes de acá, esto que yo encontré aquí, este 40 y 60, son 40, pero del 74, y 60 del 74. Entonces, acá lo que puse fue la multiplicación entre 40 por 64. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces ahí tenemos el portafolio completo de esta persona. Esa es la recomendación que nosotros les vamos a dar. Y esa debería ser digamos, el mejor portafolio en el que puede invertir. Dada su nivel de utilidad, dado el nivel de riesgo medido por este parámetro A, dado los datos que tenemos para retornos esperados de las dos acciones, el riesgo que esperamos para las acciones y la correlación que esperamos también que ocurra entre la acción A y la acción B. ¿Entienden? Entonces, acabamos de construir un portafolio para la persona. El siguiente paso, pero que ya no alcancé a hacerlo en esta clase, es extender el análisis para más de dos acciones, porque nosotros no le vamos a ofrecer a nuestros clientes dos acciones, ¿vale? O a ustedes mismos no van a invertir en dos acciones, sino que van a haber varias acciones, las que podemos incluir en este activo. Pero bueno, lo voy a dejar para la próxima semana, ¿vale? O sea, lo voy a dejar para después del parcial. Entonces, para el parcial vamos a formar portafolio hasta con dos activos riesgosos. Acá, Profesor, ¿sí? ¿Podría volver al gráfico para hacer una consulta, por favor? Sí. Un poco desordenado. Sí. Donde aparecía la CAN y otra curva más. Claro, esa. Sí. Ya no están estas cal, las borré. Entonces esta es la cal. Si mi consulta es, ¿qué representa cada curva? Como va a tener como una especie de resumen en mi cabeza. Entonces, la roja es la ¿Ya? frontera de oportunidades de inversión, cuando yo combino la acción D con la acción E. ¿Ya? Todas esas son las cosas que yo podría obtener en términos de retorno y riesgo con estas dos acciones. Entonces, cada punto es una combinación distinta de W1 y W2. Partiendo desde 100% en la acción D, después voy disminuyendo en D, voy aumentando en la otra. ¿Vale?
esa parte, esta curva en este caso sería esta, entre la A y B. ¿Sí? Entonces, fíjate que me voy moviendo a lo largo de la curva. Ese triángulo se va moviendo a lo largo de la curva cuando voy cambiando las ponderaciones. ¿Sí? Entonces, cada combinación tiene un distinto retorno y distinto riesgo. Después la línea negra representa la cal, que son combinaciones entre el activo libre de riesgo. Ahora agrego el activo libre de riesgo y lo combino con algún punto de esos posibles portafolios riesgosos. O sea, de los posibles portafolios que yo puedo construir con A y B, con E, D o con 1 y 2, lo voy a combinar ahora con este activo libre de riesgo RF y eso me da la cal. Y después la curva naranja, que está acá, esta curva de aquí, esa representa la utilidad de la persona. Entonces la persona lo que quiere es maximizar su utilidad, y recuerda que maximización y la utilidad van en esta dirección, entonces va moviendo la curva lo más posible hasta que sea tangente con las oportunidades de inversión que tiene, que están representadas por esta cal, que combina el portafolio y el activo libre de riesgo, ¿vale? Entonces, las curvas de indiferencia son distintas dependiendo de la persona. Si la curva fuera más plana, ¿qué otro color puedo poner que ya está mucho? Si la curva fuera más plana, por ejemplo, significa una persona menos aversa al riesgo y probablemente va a ser tangente en un punto más cercano a los activos riesgosos, porque bueno, está dispuesto a asumir más riesgo a cambio de los retornos, porque es menos averso al riesgo, ¿vale? Pero esas son las tres curvas que hay. Ya, profe, gracias. Bueno, no, lo que estamos haciendo aquí es, sí, en parte estamos minimizando la varianza para un nivel de riesgo, ¿ok? Pero la otra cosa que yo les quería mostrar era cómo se obtiene el portafolio de mínima varianza, ¿vale? Porque este es el portafolio óptimo. Pero supongamos que yo quisiera obtener el portafolio de mínima varianza, que era donde el punto donde parte la frontera eficiente, ¿se acuerdan? O sea, ¿cómo encuentro este punto donde la curva se pone negra en lugar de gris? ¿Cómo encuentro este punto? Bueno, tendría que volver a poner esos números, pero hagámoslo para los datos que tenemos acá. Para estos datos, el portafolio de mínima varianza va a ser aquel que minimice la varianza. Entonces, voy a volver acá arriba, y ahora mi objetivo ya no es el chart, porque acá estaba maximizando el chart. Mi objetivo es minimizar la varianza o minimizar la desviación estándar, en realidad lo mismo. Entonces, minimizo la varianza, pero ahora en lugar de poner máximo, voy a poner mínimo, ¿vale? Cambiando qué cosa, cambiando estos dos, sujeto a la condición de que la suma sea igual a 100, o si ustedes no quieren poner la condición de que la suma sea igual a 100, hagan que este de acá, esta celda C11, sea 1 menos la otra. Traten de hacerlo después ustedes en sus casas. Y pongan resolver. Estamos minimizando ahora. ¿Vale? Entonces, fíjense que va a dar otro resultado. 82 y 18. Ese es el portafolio de mínima varianza. Que si ustedes vuelven acá a nuestro gráfico, fíjense que cuando ρ es igual a 0,3, que este es el caso que estamos analizando, el portafolio de mínima varianza, donde dice Minimum Variance Portfolio, ese es el portafolio de mínima varianza, obviamente, es WD82, WE18. ¿Dónde salieron estos números? Bueno, lo acabo aquí de calcular, 82, 18. ¿Vale? Ese es el portafolio de mínima varianza. Pero acá lo que estoy haciendo es maximizar el chart, que es maximizar la varianza, maximizar el retorno, minimizar el riesgo al mismo tiempo. ¿Okay? Recuerden que el ratio de Sharpe tiene el retorno arriba y el riesgo abajo. Yo quiero que el ratio de Sharpe sea lo máximo posible, o sea, obtener la mayor cantidad de retorno que sea posible para cada nivel de riesgo, o dado el riesgo que estoy asumiendo. Bueno, acá en la segunda pestaña está la misma información, pero acá lo que hice fue crear unos gráficos, que eran los gráficos que estaban en la... No sé por qué no aparecen, pero aquí hay un gráfico, ahí, que son los gráficos que aparecen en la presentación. Y para construir este gráfico, lo que hice primero fue tratar de replicar este cuadro, de hecho, replicar este cuadro, ¿sí? Con distintas ponderaciones. Acá están las ponderaciones, la acción 1 y la acción 2. Acá están los retornos, la desviación estándar y el ratio de Sharpe, ¿vale? Si yo invirtiera 100 y 0, si invirtiera 90 y 10, 80 y 20, 70 y 30, 50 y 50, 40 y 60, ¿ven?
Y la cosa es que sabemos que dónde va a estar el óptimo va a estar donde se maximiza el ratio de Char, y ustedes pueden ver que es más o menos en esta parte, ¿vale? 40-60. Eso es lo que me da el máximo ratio de Char. ¿Ok? No es buena idea hacer esto porque aquí estoy dando saltos de 10 en 10. Entonces, coincidió que era 40 y 60, pero podría haber sido 41 y 59, o algo entre medio. Entonces, siempre es mejor hacer la optimización. Acá está el óptimo utilizando Solver. Bueno, entonces, con estos datos, grafiqué esto. Grafiqué esta curva, perdón. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver ustedes la curva de oportunidad de inversión, que representa distintas combinaciones de retorno y riesgo. ¿Vale? Para distintos valores de los portafolios. ¿Okay? ¿Y cómo representé esta línea, que es la línea CAL? Cuando la línea CAL se hace, para dibujar una línea necesito básicamente 2 puntos. Y ya tengo uno que es RF. ¿Vale? Entonces necesito buscar acá otro punto acá, y ese punto recuerden que es el óptimo, que es justo donde es tangente, que sería con 40 y 60. Sería con 40 y 60, ¿cuál es el retorno? Bueno, acá está, 14. ¿Cuál es el riesgo? No, el retorno 11. Retorno 11. ¿Cuál es el riesgo? 14. 14, bueno, casi 15. Bueno, 14,19 en realidad, ¿vale? Acá. Y con esos 2 puntos lo que hago es representar esa línea acá, suponiendo distintos valores de Y. Entonces, por ejemplo, Y0 significa que invierto todo en los activos riesgosos. Y100 significa, Y0 significa que invierto todo en el activo libre de riesgo, acá en este punto. Y100 significa que invierto todo en el activo riesgoso, y hablamos en la clase anterior que también existen valores mayores que 100 en este caso, y es, por ejemplo, Y150, eso significa que yo, además de los $50.000 que tengo para esta persona, voy a pedir un préstamo por otro 50%, o sea, por otros $25.000, para seguir invirtiendo más todavía en las acciones riesgosas, porque me gusta tanto el riesgo, que, o sea, mi aversión al riesgo es tan baja, más bien eso, que sigo invirtiendo en acciones y me endeudo a la tasa libre de riesgo. O sea, suponemos como que pudiéramos pedir un préstamo a la tasa del 5% para seguir invirtiendo en acciones, y eso significa pasarse de este punto hacia allá, ¿vale? De la línea CAL. O sea, aquí, voy a agregar otra raya más aquí, pero cuando yo me paso de este punto, ¿sí? Porque ahí invertí siempre, en esta parte Y es igual a 100%. Pero si yo me paso para acá, en la CAL, esos son valores de Y mayores a 100. Mayores a 100%, significa que estoy invirtiendo más de lo que tengo, y eso implica pedir un préstamo, y vamos a asumir que nos podemos endeudar a la tasa del 5. Entonces, con esos 3 puntos dibujé esta línea. ¿Okay? Fíjense que esa línea toma estos valores. Después lo que hago es hallar el ratio, maximizar el ratio de Char. Perdón. Acá lo que hago es maximizar la utilidad. ¿Sí? Ya tengo el Char. Asumo un grado de aversión a riesgo igual a 4. Lo mismo que hicimos recién. Entonces el valor es 74. Acá está el retorno óptimo, la desviación estándar óptimo y la utilidad de la persona. Ahí está la fórmula. Sí, recuerden que sigma es el símbolo para varianza. Sigma cuadrado es la varianza. Sigma solo es desviación estándar. Sigma C significa la varianza, sigma C cuadrado significa la varianza del portafolio completo, la C por completo. Y acá, bueno, entonces acá es este gráfico donde tengo finalmente cómo va a distribuir la persona esta plata. ¿Cómo va a distribuir la persona su plata? ¿Okay? Y esto toma los mismos valores que estaban antes, ¿vale? Entonces, voy a invertir, es que faltan acá más decimales, pero antes puse decimales. Déjenme agregar. Ahí. Entonces voy a invertir 25,6% en los bonos libres de riesgo y el otro 74% en las dos acciones, pero en las siguientes proporciones. 40 y 60, y eso significa 40, del total de mi patrimonio, 44 en la acción 2, 29 en la acción 1. ¿Vale? Y esto después va a crecer cuando tengamos más acciones, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, denle una vuelta a este Excel, revísenlo, tienen que conocerlo al detalle, ¿vale? Para la prueba, traten de replicar de nuevo el ejercicio que está acá, en esta ilustración interactiva, y traten de entender esto.
Y bueno, y estudiar las cosas que hicimos antes, en términos de calcular retorno esperado, calcular varianzas, calcular correlaciones. Cuando tenemos escenarios, tenemos precios, tenemos dividendos, practiquen todo eso. Los gráficos no, porque no tengo manera como de que me los puedan entregar, salvo que sea que les pida un Excel, pero lo que les pido que me entreguen es la respuesta escrita en el formulario y las interpretaciones, eso sí los puedo pedir, interpretaciones, ¿vale? O sea, les puedo decir gráficamente, que ustedes expliquen gráficamente dónde se encuentra la tangencia, por ejemplo. O cómo determina gráficamente la persona dónde se ubica a lo largo de la cal. Pero hacer gráficos y entregarlos no, porque no. Solo voy a revisar el formulario. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Cualquier pregunta que tengan me mandan un correo. Les voy a enviar un video con unos ejercicios. Así que estén atentos a eso. El viernes o a más tardar el sábado, pero yo espero el viernes. ¿Okay? Vale, nos vemos entonces. Que estén bien. Chao.